a todos, a todos los presentes y a los que están conectados vía Zoom y vía YouTube. Hoy tenemos el placer de recibir aquí en nuestra casa a Graciana Peñafort, que sabe. Casi todo el mundo la conoce. Sí. Es abogada, es docente universitaria y actualmente se desempeña como la directora de Asuntos Legales del Senado de la Nación. Bueno, cuando quieras. Bueno, ¿me escuchan relativamente bien? Perfecto. Bueno, primero y principal, les aviso a todos, les agradezco la invitación, aviso a quienes nos van a ver, que yo estoy tomando un té, soy mi propia abuela, pero pasé mucho frío, son días, llegó el invierno de verdad. Así que bueno, eso que deben tomar no es un whisky, tiene color de whisky, pero no es whisky, es un tecito. Bueno, lo otro, decir muchas gracias por la invitación, la verdad que a mí estos temas me encantan y cuando me consultaron sobre qué quería hablar, yo dije que algo que está pasando mucho de un tiempo a esta parte en la Argentina es que hablamos mucho de temas judiciales, pero que hay aspectos de los temas judiciales que al común de las personas se le escapa de qué estamos hablando y tiene que ver por el desconocimiento de cómo funciona el Poder Judicial. Digo, cada 3 minutos escuchamos en los medios de comunicación que algo es inconstitucional y que lo decidió un juez de no sabemos dónde. Y uno se pregunta razonablemente por qué un juez de Cursucatea, por decir un lugar lejano, decide una medida cautelar que trae una medida de gobierno federal. Bueno, esto tiene que ver cómo funciona el Poder Judicial. Me parece interesante explicarlo porque nos va a permitir entender muchos de los problemas que estamos viendo hoy en la política también. Bueno, para empezar voy a señalar algo que necesito marcar. En la Argentina tenemos un criterio de juez natural. ¿Qué es el juez natural? El juez que va a asumir un caso, que va a intervenir en un caso y que fue designado antes de que se creara ese caso y que no fue un juez creado, por ejemplo, especialmente para resolver un determinado caso. En la Argentina ha habido casos, yo recuerdo con mucha claridad lo que fue el Camarón, que era una cámara criminal que juzgaba los delitos políticos, que había sido creado específicamente para juzgar delitos políticos. Otro criterio, que todo lo que les estoy diciendo deriva de la Constitución Nacional, es que no se puede juzgar a alguien por una situación que no estaba tipificada como delito cuando esa persona lo cometió. Para dar un ejemplo, yo mañana no puedo decir a partir de hoy es delito tomar té en las conferencias. Lo puedo decir, lo que nadie puede juzgarme es por el té que me estoy tomando hoy. Porque al momento en que yo tomé el té en una conferencia, no estaba tipificada esa conducta como delito. ¿Por qué les digo esto? Porque estas cosas van a ver que se vulneran todo el tiempo, sobre todo el principio de que el juez debe estar designado. Pero hay que hacer una salvedad. El principio de que el juez debe estar designado al momento de conocer el caso tiene mucho que ver con el funcionamiento institucional del propio Poder Judicial y de un consejo, de un organismo del que vamos a hablar, que se llama Consejo de la Magistratura, que bastante poco hace para garantizar el principio del juez natural. Para empezar, entonces, quiero señalar que el Poder Judicial tiene en la Argentina una gran división. Una cosa es el Poder Judicial provincial, que es el que lleva las provincias, y otra cuestión es el Poder Judicial federal, que es el que interviene siempre que aparece afectada la cuestión federal o el interés de la nación. Esta división es crucial porque va a permitir, por ejemplo, entender la situación de Milagro Sala. ¿Por qué hay quienes queremos que el presidente de la nación indulte en Milagro Sala y por qué el presidente dice no puede? Yo creo que quienes queremos que le indulte tenemos razón. Y también tiene razón el presidente de la nación cuando dice que no puede. Porque Milagro Sala está siendo procesada por delitos de orden provincial. Es decir, el único que podría indultarla en esos delitos sería el gobernador de la provincia de Jujuy. Esto, digo, para que vean cómo estas cuestiones se van... Pero cuando mucha gente que exaltadamente pide el indulto de Milagro Sala, se olvida de este detalle. Este detalle no es menor. También yo quiero ser justa en esto, porque yo creo que a veces hace que le reprochen al Poder Ejecutivo Nacional
cosas en las cuales, con toda la voluntad del mundo, no puede hacer nada. Dicho esto, ¿qué es un delito provincial? Los delitos provinciales son los delitos contra la legislación ordinaria, por ejemplo. Un típico ejemplo de delito provincial, un típico ejemplo de causa federal es un tema de familia, un sucesorio, mientras que las cuestiones federales son aquellas cuestiones en las cuales están afectados intereses del gobierno nacional, por su naturaleza. Para darles un ejemplo, una típica causa federal es una causa medioambiental. ¿Por qué? Porque el medio ambiente no conoce jurisdicción. Entonces, cuando hay una causa ambiental, la contaminación no se para en la frontera entre Mendoza y San Juan y dice, no voy a pasar a San Juan. Como tiene un interés común de varios integrantes, la causa se constituye en una causa federal. ¿Por qué explico esto y por qué esto es importante tener claro? Es importante tener claro porque algunas cosas son juzgadas por los jueces federales y porque otras cosas son juzgadas por los jueces provinciales. Pero aún más, les voy a decir, ustedes vieron algo que pasó hace un par de meses cuando el Tribunal Superior de la ciudad trató de resolver una causa federal, ser el Tribunal de Apelación. Ya va, después vamos a ver qué es cada dos. Bueno, esto tuvo mucho que ver con la competencia y entender que son las cuestiones federales. Voy a ir un poco más lejos para decir esto, que estoy dando un primer panorama amplio, que me parece relevante. Y sepan disculpar, la garganta no me da más. Por eso el tecito. Algo que no quiero dejar de señalar es cómo funciona el Poder Judicial. ¿Cuál es la lógica del Poder Judicial? El Poder Judicial se tiene como etapas o instancias. La primera instancia es lo que llamamos primera instancia o jueces de primera instancia ordinarios, que, por ejemplo, en materia penal es el que investiga. ¿Quiénes eran jueces de primera instancia? Bonadío. ¿Quién era el juez de primera instancia? El juez que dictó la medida cautelar por el tema Consejo de la Magistratura. Son los primeros jueces, la primera instancia son el primer lugar al que vas a reclamar. Cuando ese juez resuelve, ¿dónde vas a protestar? Vas a protestar a la Cámara de Apelaciones, que es otra instancia, es la segunda instancia. Y acá voy a hacer una salvedad que no es para todos. Cuando la Cámara de Apelaciones deniega o no hace lugar a un planteo, en general, en todos los fueros, nos vamos derecho a la Corte Suprema o a la Corte Provincial, si fuera el caso. Salvo un solo fuero en el que no se va, que es en materia penal. Porque en materia penal la Argentina tiene vigente la garantía de la doble instancia, así que tiene que haber un doble conforme. Y para eso se crean, por mandato de organismos de derechos humanos, la Cámara de Casación. La Cámara de Casación es la última instancia en materia penal. En todas las demás en el fuero penal, en todos los demás fueros no lo es, son las cámaras de apelaciones. Y luego vienen dos cuestiones. Cuando está en una provincia, el control lo hace la Corte Provincial o el Tribunal Superior Provincial. Salvo en Capital Federal, que carece de un tribunal, de una Corte Suprema Provincial, por una sencilla razón: no es una provincia. Yo sé que acá hay mucha gente que quiere que sea una provincia. Lo que yo quiero decir, no importa lo que quiera la gente, sabemos lo que quiso la Constitución. Si la Constitución hubiese querido que fuese una provincia, así lo hubiese declarado, porque está permitido crear nuevas provincias. Pero no lo hicieron, decidieron ponerlo como un Estado federado. Y a mí me sorprende mucho lo que vemos en estos días de cómo la Corte está tratando de convertir lentamente a la capital federal en una provincia. Porque en esa Corte hay sentados dos personas que ya tuvieron la oportunidad de hacerlo cuando eran convencionales constituyentes. Estoy hablando de Macri y Rosati, que ellos saben perfectamente que no fue una provincialización de la capital federal. De hecho, yo me acuerdo cuando se discutió el tema del inicio de clases, que por ejemplo trataron al gobierno de la ciudad como si fuera una provincia.
Pero no me quiero desviar de esto. En Capital Federal hay una cuestión importante. Como el Tribunal Superior no es el Tribunal Superior de una provincia, no tiene que conocer en causas federales. Por ejemplo, si yo litigo en el Fuero Federal en San Juan, voy a tener que pasar por la Corte de San Juan. Si yo litigo en el Fuero Federal en Capital, no voy a tener que pasar por el Tribunal de Justicia. No está estipulado así. ¿Por qué cuento esto? Porque están tratando de hacer esta trampa de convertir al Tribunal Superior de Justicia en un sorteo de Corte de Provincia. Permítanme, se me vuela. Están tratando de convertir al Tribunal Superior de Justicia en una suerte de Tribunal Superior de Provincias. ¿Por qué lo están tratando? Déjenme que les cuente. Por ejemplo, están buscando que el juicio de Correo Argentino termine siendo controlado por los magistrados de la ciudad. ¿Por qué están tratando? Porque están intentando que las causas deriven en un tribunal que controla el gobierno de la ciudad. Porque déjenme decirle, no es un tribunal que brille por su exceso de representación, precisamente. Casi que en esos lugares donde ya sabes cómo va a terminar la historia. Pero como sea, ¿ven la importancia de entender esto? Yo pienso cuando discuto de estos temas en público que nadie entiende por qué nos enojamos tanto cuando quieren hacer esto con el Tribunal Superior de la ciudad. Nos enojamos por una sencilla razón. Lo que están construyendo es impunidad. Ellos que acusan al kirchnerismo de construir impunidad están vulnerando todas las leyes de competencia, lo que yo les estaba explicando entre provincial y federal, para construir esa impunidad. No es menor. Voy a seguir con esto. Ah, bien. Sí, que mi garganta no ayuda. ¿Qué? Forzás menos la voz. Sí, tuve bronquitis hace una semana. Y estaba y le digo, estoy hecha mi abuela. Tengo razón al final. Pero bueno, vamos a volver a lo que les estaba diciendo. ¿Qué es lo que pueden hacer los jueces? Ya sabemos cómo están divididas: primera instancia, apelaciones, Tribunal Superior o Corte. Salvo en el Fuero Penal, donde antes hay que pasar por la Cámara de Casación. Los jueces además tienen intervención en materia tienen algo que se llama competencia. Competencia es lo que pueden hacer los jueces. Cuando preguntas qué puede hacer un juez, en qué casos puede conocer, te estás preguntando cuál es la competencia de ese juez. La competencia de ese juez puede ser por fuera, por ejemplo, en materia civil, en materia administrativa, en materia penal. Eso es la especialidad del derecho en el cual tiene competencias para intervenir. Aparte, tiene competencias en relación a la instancia, o sea, un juez de casación no puede resolver lo que resuelve un juez de primera instancia, ni viceversa, porque tienen competencia en razón del grado, ¿sí? Una cosa es conocer en primera instancia y otra cosa es conocer en apelación. También tienen competencia en razón del territorio. Y voy a ir de vuelta. En razón del territorio es muy importante porque va a resolver sobre qué temas van a intervenir los juzgados, por dónde sucede el hecho. Por darles un ejemplo, ahora estamos viendo la causa de la Gestapo Pro y van a ver que dos jueces federales están discutiendo quién tiene competencia en razón del territorio, porque el juez de Comodoro Piquez, Martínez de Giorgi, está discutiendo que a pedido de un imputado, que la competencia es en Capital Federal porque esto sucedió en Capital Federal, mientras que el juez de La Plata señala que tiene él la competencia porque los hechos fueron denunciados y los denunciados son un gobierno que tenía sede en La Plata. Verán que el tema de territorio no es un tema menor y termina discutiendo qué jueces intervienen. Y es tal vez, voy a decir esto, la asignación de competencias es uno de los temas más sensibles que tiene el manejo del Poder Judicial en este sentido. La lógica jurídica dice que uno tiene que tolerar el juez que te toca, pero
hay mucha gente a la que le gusta hacer picardías, algo que han visto mucho acá, y jugar con las competencias a través de un sistema que se llama Forum Shopping. ¿Qué es el Forum Shopping? ¿Cuántas veces lo han escuchado en la televisión o en los diarios? El Forum Shopping es básicamente elegir un juzgado de conveniencia. Básicamente ir de shopping buscando un juez amigo. El viejo dicho de Martín Fierro, hacete amigo del juez, no es el Forum Shopping. El Forum Shopping ha funcionado mucho porque significa que hay alguien que tiene un interés, de ser un abogado, un imputado, en que determinado juez resuelva determinado tema. Entonces busca cómo hacer para llegar a ese juez. Yo les voy a contar algunas de las trampas clásicas. Los juzgados en la materia penal, por ejemplo, están de turno determinados fines de semana. Hacer la denuncia para que en el fin de semana que está de turno un determinado juzgado, para que caiga en ese juez. Esa es como una cosa muy clásica. Otra cosa que también se hace mucho, esto lo vemos mucho en materia de amparos, porque los amparos no necesitan un juez competente. Entonces yo lo presento en cualquier juzgado, amparándome en que no necesito un juez competente. Eso explica por qué a veces tenemos cautelares exóticas que vienen de cualquier lado, porque el juez no tiene que ser competente para otorgar una medida cautelar. Pero amén de estos criterios, yo les voy a contar un ejemplo claro, el Forum Shopping, que yo lo viví en persona y que seguro escucharon, pero nadie les explicó qué era el Forum Shopping. ¿Saben dónde para mí hubo una clara maniobra de Forum Shopping? En la causa Cuadernos. Porque en esa causa, Bonadío no era el juez competente, porque no le llegó la denuncia a él. Y quien decidió hacer ese Forum Shopping para que Bonadío fuera el juez y Stornelli fuera el fiscal, fue el propio fiscal Stornelli, que se juntó con el denunciante para explicarle que tenía que hacer la denuncia de su fiscalía. Y una vez que hizo la denuncia de su fiscalía, Stornelli dijo: Bonadío, vamos a ser nosotros quienes vamos a investigar esta causa, pues esta causa tiene la misma gente imputada que tenemos en otra causa, que se llama GNL. A ver, miren lo que pasa con un Forum Shopping, detenciones masivas, o sea, cuando vos detectás una maniobra de Forum Shopping, ponete nervioso, porque significa como un preanuncio de que nada bueno puede esperar de ese juzgado, porque es un juzgado que de alguna forma eligió quedarse con esa causa. Lo mismo pasa cuando el Forum Shopping no lo hace el juzgado, sino lo hace un abogado. Es la primera mala señal. Si en una causa vos encontrás Forum Shopping, preocupate porque no está siendo paranoico. Es un problema porque está diciendo algo de lo que están buscando. No están buscando justicia, están buscando que se aplique la norma que ellos quieren. Pero bueno, algo que también me parece importante señalar, se entendió hasta acá, ¿no? Sí. Lo que me parece súper importante señalar, y voy a volver a como empecé, es el principio de juez natural. Porque pasa en la Argentina que muchos jueces, para que muchos juzgados están vacantes. Entonces, ¿cómo se ha resuelto eso con los juzgados vacantes? Se resuelve a través de la designación de subrrogantes. ¿Qué es un juez subrrogante? Es un juez que ya está trabajando en un juzgado y que se lo nombra como suplente de otro juez que se enfermó, renunció, se murió. Ese subrrogante no es el juez designado para ese cargo en modo definitivo, sino que va a estar un tiempo determinado. Digo esto y también me acuerdo que en Comodoro Pi tenemos jueces subrrogantes que, como está a punto de salir del concurso, no nombran a su suplente. ¿Saben quién es uno de esos subrrogantes? Tal vez resulte familiar, Ercolini. Pero, ¿qué es lo significativo de esto? El subrrogante es un juez que siempre está a tiro de decreto, de que lo muevan. Es decir, es un juez presionable. Pero miren lo curioso que se da con Comodoro Pi ahora. No es que ahora es el poder el que no quiere tener jueces subrrogantes, porque en general quienes tienen el poder tratan de tener jueces subrrogantes que son, si quieren presionar, son más presionables. Ahora quieren
quieren jueces subrogantes porque tenemos una situación tremenda en Comodoro Pi, porque se debaten cosas muy políticas. Entonces quieren jueces subrogantes, por ejemplo, para que continúen como Ercolini, que es uno de nuestros subrogantes, con la causa Cuaderno. Pero también quieren jueces subrogantes para poder seguir debatiendo entre poquitos. Y acá vengo a hablar específicamente de Comodoro Pi. Miren, Comodoro Pi es un fuero, es la justicia federal penal. Perdón. Sí, me voy sentando en una mesa el paso que vos estás. Si no sacamos el micrófono, se puede sacar. No, está bien. Necesito garganta nomás. Pero. Sí, pero que me cuesta tragar y hablar. Y tengo miedo de empezar a atragantarme y rociar los de té. Lo cual sería como una clásica. Lo editamos, no hay problema. No sé, es como la entrada, yo me caracterizo por esas cosas, no las revisen, no todo. Pero bueno, volvamos a los subrogantes. Estos jueces subrogantes son presionables. ¿Pero por qué estamos con subrogancias? Porque siguen apostando a que, por ejemplo, Cuaderno lo investigue Ercolini, que nadie toque el status quo. Y déjenme contarles esto de Comodoro Pi en particular. Comodoro Pi es un edificio donde está todo concentrado el poder penal federal. En el primer piso está la Cámara de Apelaciones, la Cámara de Casación. En el segundo piso están las dos cámaras de casación, de apelaciones. En el tercero y cuarto están los juzgados de primera instancia. Quinto y sexto empieza a haber tribunales y fiscalías y defensorías. Séptimo y octavo, fiscalías y defensorías y tribunales orales, los que hacen el juicio. En el noveno, defensorías. Quiere decir, es como un club donde hace 20 años, más de 20 años, están todos encerrados en una suerte de experimento, donde todos son amigos, todos se protegen entre ellos, se cuidan entre ellos, uno contrata al hijo del otro, otro la novia del otro. Es una corporación. Y esa corporación cuida sus intereses de una manera espuria. Para darles un ejemplo, tenemos a un fiscal como Stornelli, procesado por las conductas que hizo en cuanto fiscal, y ningún juez de Comodoro Pi se anima a sacarlo de las causas. Así funciona la corporación. No solo, este es el caso de los fiscales. En el caso de los jueces, el punto es que no quieren otros jueces. Sobre todo no quieren jueces nuevos que no formen parte de la corporación. Porque ¿qué va a pasar con Cuaderno? Miren lo que está pasando con las causas. Las causas que se instruyeron durante el gobierno macrista fueron causas armadas y manijeadas. Por eso cada vez que llega al conocimiento del Poder Judicial no manipulado, termina muchas veces sin los juicios, con las absoluciones, porque son causas armadas. Pero miren qué curioso, son causas armadas, y aunque se cierra la causa, bueno, para el imputado, nadie dice nada de los jueces. Porque para que una causa llegue a juicio, tiene que haber pasado por la primera instancia, por una sentencia de apelación, en materia federal, por la Cámara de Casación, y después por un tribunal oral, que es en sí mismo el que juzga, porque los demás no juzgan en sí mismos. ¿Por qué señalo esto? Porque cuando van a jueces distintos, por ejemplo, los jueces de juicio, que no han estado involucrados en la parte más espuria del armado de las causas, que es durante la instrucción, tienden a decir no hay prueba. Esta causa hay que cerrarla, hay que absolver a la persona. Esa es la mirada de alguien que no formó parte del lawfare necesariamente y que lo ponen a controlar una causa de lawfare. No quiere, está bien que no quiera, no quiere convalidar conductas que saben que son ilegítimas e ilegales. Por eso estamos apostando fuertemente a no tener ninguna alteración ni en los tribunales ni en las primeras instancias ni en las primeras instancias ni en las cámaras de apelaciones ni en la Cámara de Casación. ¿Por qué no quieren? Porque cualquier mirada nueva y por fuera de la corporación va a significar un fuerte cuestionamiento a cómo funcionaron esas instancias
durante el macrismo, además de, digo, y cada vez que aparecen estos cuestionamientos, lo que tiene es la corporación, porque se está poniendo en riesgo su propio poder. Ni hablar de, después vamos a hablar de la corte un rato, pero lo que quiero decir es esto, la alteración, para darle un ejemplo, cómo funciona esto. Yo les dije que hay una primera instancia que decide y que la primera revisión, o sea, es la Cámara de Apelaciones. ¿Qué hizo el macrismo en Comodoro Pi? Tomó muchas instancias, entonces tuvo 2 o 3 jueces macristas, no se los tengo que citar, todos lo sabemos. Luego designó a dedo jueces en la Cámara de Apelaciones. ¿Para qué? Para que nadie discutiera lo de los jueces de primera instancia. Así es como llegaban cosas insólitas a juicio. Pero además colonizó, a través de cafecitos no declarados, como lo que hacía Hornos y Borinsky, la Cámara de Casación. Entonces este sistema que se supone tiene la garantía del control, de pronto se quedó sin control. ¿Me explico? ¿Estoy diciendo clara? Bueno, eso lo hicieron a través de distintos métodos, como se lo dije, el forum shopping por el tema de competencias, el tema de grado, pero sobre todo lo hicieron en base a esta naturaleza de violación del juez natural que se manifestó radicalmente, teniendo un número muy grande de jueces subrogantes y teniendo designaciones hechas casi a dedo. Casi está de más. Designaciones hechas a dedo. ¿Pero qué generó esto? Generó un edificio donde no había ninguna posibilidad de control. Voy a darle un claro ejemplo. Antes de que empezara el macrismo, a mí me podía tocar Bonadío, y Bonadío podía ser la gran Bonadío, decirme que no me iba a dar acceso al expediente para hacer la defensa de mi cliente. Pero yo iba con la sentencia de Bonadío y pataleaba en la Cámara de Apelaciones. Y como estaba mal la sentencia de Bonadío, la Cámara le decía: señor Bonadío, la doctora Peñaflor tiene derecho a acceder al expediente de su cliente para hacer la defensa, téngalo presente. Y yo volvía y Bonadío me tenía que mostrar el expediente que hasta entonces no había podido ver. Si la Cámara de Apelaciones no me contestaba, o me contestaba algo que no era lo que yo esperaba, yo tenía la posibilidad de ir a la Cámara de Casación para decirle: señores miembros de la Cámara de Casación, díganle a los pelotudos de abajo que resuelvan la situación. Bueno, esa posibilidad que la tuvimos mientras funcionó mejor el Poder Judicial, con el macrismo la perdimos. La perdimos por completo, porque no solo había jueces claramente de filiación macrista, sino que había camaristas de apelación designados por ellos, camaristas de casación designados por ellos, y como si no tuvieran suficiente, miembros de la Corte designados por ellos. Es decir, no había ninguna instancia en la cual ir a patalear, que básicamente es lo que hacemos los abogados: patalear, protestar, pero no había quien leyera los escritos, quien hiciera lugar al pataleo. Y esto generó mucho del lawfare y mucho de las causas armadas tuvieron que ver con esto, con la colonización que llevó adelante el macrismo sobre distintas instancias del Poder Judicial y la imposibilidad de revisar sentencias que en un mundo más normal hubiesen sido revisadas y hubiesen sido revocadas. Yo siempre pongo como ejemplo, atravesamos todos un largo proceso con una causa en la que no había delito, que fue la causa memorando con Timerman, con Irak, que firmó Timerman. O sea, pasamos por todas las instancias colonizadas hasta que llegamos a un tribunal oral que por fin analizó las cosas, porque déjenme, mientras llevábamos adelante la causa memorándum, nosotros denunciábamos esto que les estoy contando, el forum shopping, la inexistencia de delito. Pero claro, ¿a quién se lo íbamos a denunciar? A Bonadío, a la Cámara de Apelaciones, e incluso denunciamos que no podían intervenir Hornos y Borinsky por tener causales específicas para apartarse. ¿Cuánta gente nos escuchó? 0. Pero finalmente llegamos al tribunal oral y miren lo que pasó. Nos presentamos en el tribunal oral con los mismos argumentos que habían descartado los anteriores. El tribunal oral dijo lo que veníamos diciendo desde el minuto 0, que no hubo delito. Pero así se altera el funcionamiento de estas cosas cuando se altera el funcionamiento de los jueces.
Y estas cosas como memorándum, por dar un ejemplo, solo pasan por dos cuestiones. Primero, por los miembros del Poder Judicial que se pliegan a estas cosas. Y se pliegan por distintas cosas. Yo no tengo idea por qué iba Bolinsky a verlo al presidente Macri de la Casa de Olivo, pero sí tengo una certeza. No iba por el placer de su compañía. Iban a acordar cosas en un toma y daca, que es cuando el cargo se vuelve un lugar para dar y recibir. Digo, a mí me llama poderosamente la atención cuando hablan de corrupción y siempre lo asocian a la política y se olvidan de las otras formas de corrupción. Por ejemplo, lo que pasaba, te voy a sacar una sentencia como la que vos querés para que me designes procurador, o te voy a sacar una sentencia como vos me querés para que a mi hijo lo designe un juez. Esas también son formas de corrupción. Lo que pasa es que el poder no se acuerda de esas formas de corrupción porque es las que utiliza. Son parte de las formas de corrupción que utilizan. Yo sé que es un panorama desolador, pero no mejor. Vamos a ver. Tal vez, para mí, una de las experiencias más traumáticas que involucró el macrismo administrando el Poder Judicial fue cuando agarraron mi fe y la rompieron. Miren, yo soy católica. Si viene alguien y me dice, estos son los jueces de Dios, me rompen la fe, porque yo creo que Cristo resucitó. Bueno, cuando vino Macri dijo, voy a designar a 2 jueces de la Corte por decreto, me mostró los huesos de Dios, y mi fe en la Constitución se rompió. Pero voy a decir algo más. Yo he sido mucho tiempo profesora de Derecho Constitucional y tenía muy buena memoria sobre lo que decía el libro por el cual yo enseñaba el Derecho Constitucional. Era un tratado que había escrito Horacio Rosati, que había escrito claramente que la designación de jueces por decreto era inconstitucional y vulneraba la independencia de los jueces. El detalle, lo que colapso, es que el que estaba aceptando esta designación era Rosati. ¿Viste cuando querés juntarte con generaciones de alumnos y decirles perdón por hacerme estudiar por este papalogro? Pero eso pasó. Y el problema, mucho de lo que pasó después tuvo que ver con eso. No solo por la conducta de la Corte, sino porque cuando el Tribunal Máximo de Justicia del país, el que tiene además lo que se llama la superintendencia de los demás tribunales, acepta violar la Constitución, nada de lo que va a venir después va a ser bueno. O sea, eso hay que tenerlo claro. Es como les contaba cuando vean Forum Shopping, hay cosas que cuando pasan no podés hacer cuenta que no pasaron, o no podés opinar como si no tuvieses cuenta, porque esas cosas no son gratis y no pasan porque sí. Digo, ¿por qué tenemos una Corte tan desastrosa? En parte tenemos esta Corte desastrosa porque tenemos sentados 2 muñecos que aceptaron violar la Constitución para estar sentados ahí. Nada bueno va a salir de ahí, pero voy a seguir avanzando. Tenemos una Corte desastrosa, entre otras cosas, porque, por ejemplo, yo recuerdo con mucho cariño la Corte que armó Néstor Kirchner, no porque me gustara, sino porque era una Corte donde estaban representadas todas las formas de pensamiento jurídico de la Argentina. Estaba un conservador como Petraki, estaba un fiestero como Zaffaroni, pero los debates, eso es lo que tiene que hacer la Corte tiene que tener representadas. En la Corte tienen que discutir personas que tienen distintas ideas representativas de las distintas ideas que existen en una sociedad. Esa fue la Corte que habló Néstor. Yo lo odiaba porque también sacaba fallo con lo que yo no estaba de acuerdo, pero fue un momento de mucho debate jurídico y fue un momento donde se creó mucho derecho. Ahora no hay eso. No lo hay porque todos piensan igual. O sea, tirás en la Corte Suprema una demanda de las patronales y no toca el piso. Es así. Porque ya sabés que siempre van a defender a favor de las patronales. O sea, no hay un debate, no hay nadie que os diga esta es la esperanza del derecho laboral. Esa es parte de eso. Pero además les voy a decir algo.
Es una corte que tiene que resolver con algo que parece importante y que no es, y que no lo tiene. Tiene que resolver con perspectiva de género. Son 4 señores. Yo creo que si tirás una minifalda, tampoco toca el piso. Pero bueno, digo, es una corte llena de falencias estructurales, pero además es una corte que, de sus políticas públicas, de su propia gestión, ha generado nuevas falencias. Miren lo que pasó el año pasado. El año pasado se renovaron las autoridades de la corte. Dicen las malas lenguas que denunciaron a Maqueda. De hecho, lo denunciaron, las malas lenguas dicen que fue Lorenzetti. Pero además de estar denunciado Maqueda por un tema de la obra social, Rosati tenía un tema por el hijo. Y de pronto estaba denunciado también Lorenzetti por su participación en el lawfare. O sea, miren lo que pasaba mientras que había que elegir autoridades de la corte. De hablar de Rosenkrantz, que estaba denunciado por Macrista. ¿Ven lo que pasa con un organismo? O sea, para decirlo así, si vos pensabas en la elección de la corte, te decían, mira, piénsalo así, van estos señores todos en un barco y hay un solo salvavidas, ¿qué haces? Lo apuñalo el salvavidas, porque no se salvaba a nadie. Pero bueno, así tenemos que hablar. Pero miren qué extraño esto. Nosotros tuvimos durante los 90 una corte que también fue una vergüenza, que los abogados la conocemos como la corte de la mayoría automática, porque era plenamente sí jefe al enemigo y convalidó todas las operaciones de... Miren qué curioso, convalidó las operaciones de venta de los activos, el endeudamiento del país, la flexibilización laboral. Me parece que estoy contando algo de los 90 y que le parece que le estoy contando algo de hace 3 minutos. Pero bueno, la corte de la mayoría automática estaba conformada, integraba el Consejo de la Magistratura. Miren, y desde el Consejo de la Magistratura controlaba buena parte del Poder Judicial. Miren qué extraño lo que pasó. Hace poco, en diciembre del año pasado, se declaró inconstitucional, después de 16 años de aplicarse, una ley que armaba el Consejo de la Magistratura. Primera alerta que hay que decir, yo siempre me quedé con ganas, sé que no se puede plantear, es decir, entonces tuvimos 16 años con una ley inconstitucional. Casi que me daban ganas de decir, ok, si es inconstitucional, todas las designaciones hechas bajo esa ley las anulemos. No, yo sé por qué no se puede, pero digo, daban ganas de decir. Lo segundo es un tema de trascendencia institucional. Entonces lo dormiste casi 16 años. Un segundo, o sea, segundo punto. Voy más lejos. En el fallo del Consejo de la Magistratura, la Corte además hizo algo que no puede hacer. Miren, la Corte puede hacer muchas cosas, pero no es legislador. No es legislador, no puede dictar leyes. Yo sé que se mueren de gana, pero no pueden hacerlo. Porque son supremos, porque son la última palabra en materia judicial. No porque son la última palabra en materia democrática ni de división de poderes. Pero decidió dictar leyes. Por ejemplo, le puso un plazo absurdo al Congreso para dictar una nueva ley. Voy a darle una idea. Se tomó 16 años para declarar inconstitucional la ley y le dio al Congreso 120 días para llegar a acuerdos políticos para la nueva ley. 120 días corridos. Se tenía en cuenta además que estábamos que empezaba la feria, lo cual no le dio tiempo. O sea, lo que tiene que hacer la Corte es permitir que la democracia articule, poniéndole un plazo de 120 días. Sin duda no articula un carajo ni ayuda para nada. Pero no solo dijo eso, dijo, y si no logran hacerlo, va a volver a regir una ley derogada en 1997. Y esa ley tenía, y además, esto no es menor,
esa ley había tenido muchas modificaciones. Tal vez una de las más importantes había sido que la Carta de la Mayoría Automática tenía un sistema en el cual los miembros del Consejo de la Magistratura se votaban entre sí para ver quién la presidía. Y las distintas voluntades legislativas, cuando fueron modificando las leyes, decidieron modificar, o sea, dejaron de asignarle de forma directa a la Corte y modificaron el sistema para que se eligiera de forma rotativa entre los distintos miembros. ¿Ustedes creen que alguien impugnó esa norma? Nadie. Pero a la Corte le pareció muy buena idea impugnar esa norma que nadie había impugnado, y en el revoleo de sentencia decidió que la presidencia iba a ser de la Corte Suprema. Pero no quiero olvidarme de un detalle de color. La Corte de la Mayoría Automática, que también se reguló por ese sistema, tuvo un curioso ejemplo, que es cuando se estaba acabando el menemismo, tenía que elegir autoridades. También era más o menos el mismo criterio, apuñalar el salvavidas, pero yo lo salvo para entrar aquí, que es un genio, pero más de eso. Pero quien presidía la Corte era uno que había sido el socio del presidente, era el socio del presidente, literalmente. Habían sido socios en su propio estudio, que era un riojano que se llamaba Nazareno. Nazareno quería seguir controlando al Poder Judicial. Y cuando vio que estaba complicado para poder lograr la reelección, procedió a autovotarse. Yo me acuerdo, para mí el juez más digno que tuvo o el mejor juez que ha tenido la Corte desde el regreso a la democracia, que es Santiago Enrique Petrasky, escribió un voto diciendo que esa conducta de autovotarse no solo era poco democrática y poco ética, sino que era una conducta que no debía repetirse. Esto pasó en 2001. Casi 20 años después, adivinen quién se autovotó. El hoy presidente del Consejo de la Magistratura, previo presidente de la Corte, y fue quien decidió que, o sea, él mismo se autovotó para presidente de todo. Yo agradezco enormemente que no se haya propuesto para presidente de San Lorenzo, pero bueno, sabemos que es de Boca. El único cargo que le faltaba autoproponerse y autodesignarse, y autovotarse, por cierto. Pero bueno, de esta Corte, pero algo más que quiero contar, que muestra mucho. El fallo del Consejo de la Magistratura, que le dio un plazo de 120 días, fue objeto de una medida cautelar, porque llevó adelante un juez de Corrientes. Miren lo que pasó. El juez le dice no al Congreso, dice no nombre a nadie, espere ver a quien le corresponde. Y el fallo llegó a la Corte. Acordemos que esta Corte preside el Consejo de la Magistratura. Y un juez del interior no solo se encontró con que la Corte le estaba revocando el fallo, lo cual tiene todo el derecho si lo considera, sino que además lo estaba mandando un jury presidido por la Corte. O sea, tenía que mandó a ese juez que había dictado la cautelar a un jury hecho por un Consejo de la Magistratura presidido por el señor que había dictado el fallo. O sea, ¿qué van a hacer el resto de los jueces? ¿Qué garantía de independencia y de libertad tienen el resto de los jueces? Si el señor que va a presidir el órgano que explica disciplina es el mismo señor de la Corte. ¿Entienden? Es una aberración. Nuevamente se parece mucho a lo que pasó en Comodoro Pi cuando les conté que se anularon las instancias de control, porque piensen que el Consejo de la Magistratura controla la actividad de los jueces, es quien los puede someter a procesos disciplinarios. Y esto no es menor. ¿Qué significa? Que cualquier juez que no esté de acuerdo con los criterios de la Corte va a ser sometido a un jury. No se puede. Pero ven cómo van funcionando. ¿Por qué explico esto y espero que me estén entendiendo? Porque entienden cómo el mal funcionamiento va generando consecuencias y va generando lo que yo llamo anomalías sistémicas.
Porque finalmente el Poder Judicial, como cualquier institución, es como un auto. De un auto te puede no funcionar el estéreo, igual lo podés andar en auto. Un auto te puede funcionar más o menos el destape, el caño escape va a hacer ruido, pero más o menos vas a poder andar. Pueden estar gastadas las gomas y también más o menos va a andar. Pero es cuando empiezan las fallas sistémicas, a lo que hace el corazón del Poder Judicial, que es como si te deja funcionar el radiador. No te va a funcionar el auto, por mucha voluntad que le pongas. Bueno, cuando hay una afectación sistémica, lo que se están afectando son los principios básicos. Esos principios básicos que impiden que el Poder Judicial cumpla su función. ¿Cuáles son los principios básicos que se están afectando? Claramente el principio de juez natural. Claramente la división de poderes entre qué puede hacer el Congreso y qué puede hacer la Corte. Claramente se afecta esos principios básicos que se afectan. Son el radiador del auto. Y al estar afectado, no funciona el radiador, tanto no funciona el auto. Y ustedes dirán, ¿y qué no importa que no funcione el Poder Judicial? Supongamos, yo le voy a decir, siempre parece, esa es la gran engañina del tema del Poder Judicial. Todo el mundo nos dice que no le importa nada. A mí me importa porque soy abogada, la desgracia que yo elegí. Pero todos nosotros, durante muchos momentos de nuestra vida, vamos a ver nuestra libertad, nuestro patrimonio, nuestros derechos, sometidos al arbitrio del Poder Judicial. Entonces, a mí me preocupa mucho que hay una falla sistémica en el Poder Judicial. La verdad es que, para decirlo con toda claridad, me importa 3 carajos la pelea política. Pero ¿saben qué se me preocupa? Y mucho. Me preocupa que mañana yo pueda llegar a ir a representar a un despedido, o puedo ser yo la despedida. Y con esta falla sistémica, nunca voy a poder proteger mis derechos. Porque el juez que va a tener que decidir sobre mis derechos sabe que ese fallo está destinado a morirse en la Corte. Porque la posibilidad de independencia se afectó, pero no por la política, sino por el Poder Judicial. Para cerrarnos, porque me parece que me extendí mucho, voy a darles un detalle de las afectaciones sistémicas. Allá por el 2015, cuando perdimos la primera vuelta electoral en el peronismo, cuando ganamos en realidad, pero cuando ya se veía claro la división del peronismo y el peligro electoral que esta división establecía, un juez de la Corte creó una comisión judicial de lucha contra el narcotráfico. Primer pregunta, ¿no? ¿Juez y comisión para gestión? No. Nuevamente se cargaba la división de poderes. Pero miren lo curioso, dentro de las cosas geniales que pasaban en esa comisión, ¿saben quién lo asesoró? Un juez que se llamaba Reynoso, que el día que iba a salir su designación tuvieron que bajarlo porque estaba enfrentando una indagatoria por narcotráfico. Un éxito de gestión total. Pero déjenme que les cuente algo. ¿Por qué estaba hablando la Corte de narcotráfico? Porque estaban apuntando al área derechosa del macrismo. Estaban haciendo lo que se llama demagogia punitiva, es decir, castigar especialmente determinados delitos para complacer a parte de la sociedad, sin para eso cuestionar la aplicación de bajo qué normas hacerlo. Bueno, ¿por qué voy a contar esto? Hace una semana, el fin de semana, se volvieron a juntar en Rosario toda la Corte, los jueces federales. ¿Qué es lo que dijo uno de los miembros de la Corte? Que había que crear una comisión de lucha contra el narcotráfico. Pero además, no se quedó ahí. Dijo que en esa comisión tenía que estar el Poder Judicial, la policía, la gendarmería, los fiscales. Digo, ya no solo se cargaba la división de poderes, sino que además empezaban a avanzar de modo estratégico sobre unas áreas que claramente corresponden al Poder Ejecutivo. Esa es la verdad. Pero ¿por qué me preocupa esto especialmente y no quiero dejar de mencionarlo? Porque yo no me olvido que como los temas de narcotráfico son los temas favoritos de los demagogos punitivos, a mí me preocupa que en base a esto van a empezar a tener, por ejemplo, convenios con las agencias de inteligencia, con acceso a la información policial. La última vez que tuvo eso la Corte también fue a raíz de Macri.
Una de las primeras medidas que tuvo Macri fue modificar la ley de inteligencia. Dentro de las modificaciones que hizo en esa ley de inteligencia, la oficina de escuchas fue trasladada a la Corte, pasó del Ministerio Público a la Corte. Ya terminé. Del Ministerio Público a la Corte. ¿Ustedes quieren que les cuente lo que fue la gestión de las escuchas por parte de la Corte? Fue un cabaret. Digo, terminábamos escuchando escuchas ilegales en la TV. Eso pasó. Pero en el medio hicieron convenios con distintas fuerzas, con la FIP, y crearon una agencia paralela de inteligencia controlada por la Corte Suprema. Ahora están buscando hacer lo mismo que hicieron con la agencia de inteligencia, usando el narcotráfico. Y les voy a decir por qué suman al narcotráfico. Porque con esta agencia en manos de la Corte y con el tema del narcotráfico en la agenda, se garantizan la colaboración de un poder que todavía no ha jugado y que me preocupa que juegue, que es la Embajada de Estados Unidos. Porque la que tiene por hábito utilizar el narcotráfico para romper los derechos, las garantías y las reglas de países son los Estados Unidos. No tengo nada contra Estados Unidos, amén Nueva York, pero sí me preocupa mucho, como me preocupó durante el macrismo, que baje un embajador y diga que viene al país a ayudar con el Poder Judicial. Porque ¿saben qué? La Administración de Justicia claramente es un tema que atañe exclusivamente a la soberanía nacional. No nos olvidemos de eso y no comamos o no nos comamos esos cantos de sirena que nos proponen un país sin narcotráfico gracias al Poder Judicial, y lo único que nos va a dar va a ser un país con menos derechos, menos garantías y muchos más de estas fallas sistémicas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Graciana. Muy claro todo. Acá me mandaron algunas preguntas, no sé si Sí. te las transmito. ¿Por qué las causas federales iniciadas en una provincia terminan en Comodoro Pi? Depende de qué tipo de causas. Algunas causas terminan en Comodoro Pi porque hay un conflicto de competencias entre dos jueces federales. Y lo que va a pasar, por ejemplo, con la causa del espionaje PRO. Empezó en un juez federal de La Plata, Creplac, y se planteó una inhibitoria y la causa parece que va a ir a Comodoro Pi. Hay otras causas que terminan en Comodoro Pi porque llegan por vía penal, por vía de casación. Por ejemplo, perdón, las causas de Milagro Sala pasaron por Comodoro Pi porque eran causas penales, y para llegar a la Corte tenés que pasar por la casación y el Tribunal de Casación que existe federal de Comodoro Pi. Y también algunas llegan por fallas del sistema. Voy a dar un ejemplo claro. ¿Se acuerdan de la causa de Lomas de Zamora, del espionaje en Lomas de Zamora? Sí. Esa es una causa muy paradigmática, porque una causa que estaba siendo estudiada e instruida por un juez de casación de Lomas de Zamora, y los imputados pidieron ir a Comodoro Pi, invocando que trabajaban en la AFI, que tiene la sede en Comodoro Pi, pero tal vez lo más curioso que pasó es que le dieron ese traslado dos jueces que aparecían mencionados entre la prueba. También, otra alteración sistémica: no se puede ser juez y parte. Esa frase la hemos escuchado toda la vida. Bueno, lo que está haciendo el Poder Judicial hoy, otra falla sistémica, es que los jueces confunden sus intereses, y de hecho, no solo los jueces, los fiscales, me voy a acordar rápidamente, hoy tiene abierto un sumario Stornelli por haber usado su cargo de fiscal para juntar pruebas de la que se tenía que defender por la causa de Alessio. No se puede hacer juez y parte. Y esas cuestiones son fallas sistémicas. Lo que hay que entender es que no son pequeñas picardías. Yo me río porque las miras con estupor, pero no son picardías, son afectaciones concretas. Porque para que Stornelli haga eso, significa que hay un montón de gente que se tiene que hacer bien la boluda. Porque el problema no son los hijos de puta, el problema son los cobardes, los que no dicen nada, los que no rompen la estructura, los que lo ven, lo dejan pasar. Y se lo voy a decir yo, que les he reclamado a todos los jueces como Europa y en la Corte Suprema que la persecución de Héctor Timerman la veían pasar.
lo que se estaba moviendo. Por eso, eso que marca es claramente una de las anomalías del sistema. Bueno, ¿qué se puede hacer para que la Corte no judicialice las leyes del Poder Legislativo? La Corte debe judicializar las leyes del Poder Legislativo, porque para eso está la Corte, esa es la función. Básicamente la Corte tiene la función de control de constitucionalidad. Lo que no puede hacer es resolver políticamente. Un ejemplo cortito que voy a dar. En la reforma del 94 se ordenó en la Constitución que todas las provincias se pudieran, de acuerdo, a sacar una ley de coparticipación. A la fecha no existe tal ley. Ahora hay un conflicto de coparticipación en el cual sucede lo siguiente. Macri le dio a la Reta fondos de la coparticipación por decreto. Y Alberto decidió razonablemente quitar los fondos de esa coparticipación por decreto. Se judicializó. Ahora, miren lo absurdo, la Corte se va a sentar a resolver cómo se va a repartir esa coparticipación. No sé si me explicó. Yo creo con honestidad, que yo creo que si te dan algo por decreto, te lo pueden quitar por decreto. Pero que te ponga, eso no te habilita a distribuirlo en dinero. Aparte, la Constitución fue clara, pidió unanimidad de la provincia, no de los 4 muñecos que tenemos en Talcahuano. Pero ese es el problema. No, a mí no me preocupa que la Corte tiene que judicializarse una ley inconstitucional o no. Lo que no puede hacer es resolver políticamente, y lo que tampoco puede hacer es resolver oportunistamente. Es como, yo me reía con la semana pasada cuando estaban todos juntos en Rosario, que Lorenzetti salía a decir que él no veía gestión en el Ministerio de Justicia, que había un problema de gestión. Yo tenía muchas ganas de decirle, de hecho creo que se lo dije, mire, 16 años por mi constitucionalidad me parece un problemista de gestión también. Claro. Pero el problema es que no lo están actuando, están haciendo como que sí. Y nuevamente hay un montón de gente que se hace la tonta, que no la ve. Y sí la ve, todos lo vemos. Claro. Pero, repito, que una Corte controle la constitucionalidad de las leyes es algo importante, protege nuestros derechos, porque tenés que tener donde patalear. Lo que sí creo es que esa posibilidad de control constitucional no puede ser manejado políticamente, que es lo que está pasando en esta Corte. Y avanzar sobre los poderes. Claramente, exactamente. Bueno, y la última dice, ¿cómo se resuelve el problema de la Corte y del Poder Judicial en general? Sencillo. Así no. Si no tuviera la solución, me gano el Nobel. Mira, yo creo que algunas cosas hay que... A ver, yo no sé cuál una solución, me encantaría tener una solución integral. Para la Corte, yo voy a ser honesta, yo creo que hay que ampliarla. ¿Pero por qué? Por el mismo criterio que quiero que dinamiten como Europis, que no estén todos juntos. Quiero romper la corporación. Porque si ustedes ven, ellos no quieren que se aumente el número de miembros, por una sencilla razón. No va a ser lo mismo discutir entre 14 que discutir entre 4. Entonces pierden poder específico de influir. Entonces yo creo que ampliar los miembros de la Corte es una buena idea. También me gusta mucho la parte de ampliar con una mirada federal, porque si no termina siendo una Corte que no sale de la lógica de región centro. Digo, Rosario, Córdoba, Buenos Aires. Y... No, yo no entiendo, yo siempre digo, no me deseen cosas que yo no deseo. Pero eso, yo creo que yo que por ejemplo vengo de la región Cuyo, qué sé yo, pero yo, región Cuyo, necesito toda ayuda, por ejemplo, que nos ayude el Tesoro de la Nación, y claramente tengo un interés específico como región Cuyo en que sean constitucionales las retenciones. Ahora, con jueces de la región centro no me veo muy buena, o sea, no promete grandes cosas. Entonces,
yo creo que está muy bien una mirada federal para ver el impacto de las decisiones judiciales, y creo necesariamente que tiene que haber mujeres, porque ¿saben qué? Ustedes no saben la cantidad de cosas, no solo mujeres, tiene que haber perspectiva de género, porque el Poder Judicial podría haber hombres que no puede haber mujeres que no tengan perspectiva de género. Lo que me preocupa es la mirada, sobre todo porque es un mundo confuso que a futuro va a traer grandes complicaciones. Yo les voy a dar ejemplos claros de cosas que pasan. Los bebés subragados, las discusiones sobre esas maternidades, las situaciones, por ejemplo, de cambio de identidad sexual. Todas esas cosas no es que lo tienen que resolver mujeres, lo tienen que resolver gente que sepa de perspectiva de género. Me parece claro. Eso respecto a la Corte. Se me ocurren algunas cosas, pero son más impronunciables y son delitos. No lo voy a decir. Nadie está contra sí mismo. Y sobre el Poder Judicial en general, yo creo que hay varias cosas para hacer. Primero, ampliar. De nuevo, ampliar. Lo segundo que yo creo que es necesario es juzgar. El Consejo de la Magistratura tiene que funcionar y sancionar a los jueces que espiaron, a los jueces que acordaron, a los jueces que mintieron, porque si no hacemos una mirada que explique que eso está mal, esto puede volver a pasar. ¿Por qué en la Argentina no va a volver a haber un golpe de Estado y una dictadura? Porque la juzgamos, instalamos en el inconsciente social que las dictaduras y los abusos en materia de derechos humanos era delito y estaba mal. Si no instalamos que el espionaje ilegal, el espionaje y las maniobras de inteligencia están mal, y la nueva causa está mal, nadie va a entender que está mal. Yo suelo contar esto como un chiste. Si viste en la Argentina entre el 2015, entre el 2016 y el 2019, puede que haya sido espiado. Es así, ¿no? Pero no puede ser que esto pase y nadie diga nada. Entonces, porque tenemos que instalar que esto está mal. Porque a todo el mundo, vamos a ser honestos. A mí me encantaría revisarle el celular a mi novio. A cualquiera de nosotros nos gustaría. Perdón, tal vez no es muy elegante. Yo creo que cualquiera. ¿Qué? Vas a encontrar cosas que no te van a gustar. Está bien, pero yo corro el riesgo que pregunten lo que no debe, escuchen lo que no quiere. Decía mi tía negra. Pero ¿por qué no lo hacemos? Está mal. Porque sabemos que está mal. Está mal. Sabemos que está mal. Digo, no es que no, o sea, yo confieso, no es que uno no se muera de ganas. Y no es que uno no tenga inseguridades, porque la tenemos. Ahora, ¿por qué no hacemos eso? Y yo le puedo decir, yo no lo hago porque está mal. Y segundo, porque lo que me entere no me va a servir de prueba, porque es prueba ilegal. Entonces, lo que quiere decir, pero tenemos que generar la conciencia de que hay cosas que no se hacen. Al Poder Judicial tenemos que generar la conciencia de que no se espía legalmente, que no se arman causas, que no se persigue, que no se hacen acuerdos y que no se funciona corporativamente. Si no conseguimos eso, no vamos a lograr cambiar nada. Muchísimas gracias, Graciana. Yo me voy a tener mi tecito. Bueno, nos esperamos a la próxima reunión, que es sobre el tema comunicación. Próximo martes, entonces, a la misma hora. Casi me van a quedar hasta el próximo martes. Podría. Porque me parece interesante. Podés seguir por Zoom, por YouTube también. Podés Podés venir. Porque desde acá, ¿para qué seguir gastando en taxi? ¿Para qué ir cerca del trabajo? Bueno, mil gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Y perdonen la dificultad operativa